Entonces, ¿qué? ¿Qué fue lo que dijo en realidad? O para plantear la pregunta de otra forma, ¿en qué exactamente los traductores quieren que les siga la corriente? No se trata de que la conferencia pública de Barthes o la prosa de Mann tengan que aparecer en inglés, sino la idea de que todo esto es completamente normal. Yo sé, en algún nivel, que no lo es. Sé que Mann escribió en alemán. Realmente sé que Barthes escribió y dictó esa conferencia en francés, en París, en el Collège de France. Incluso en la conferencia habla sobre qué es hablar en francés. Lo sé de una forma en que, si me interrogasen, probablemente diría, sí, sí, por supuesto, lo sé. No es que mientras lea la conferencia de Barthes en inglés piense que todo es tal como debió ser. Es que cuando estoy escribiendo y leyendo traducciones, la pregunta sobre qué es completamente normal o verdaderamente plausible, sobre qué fue realmente dicho o escrito, queda ligeramente suspendida. La traductora me pide que acepte su suspensión, suspender o suspender más aún mi incredulidad. Esto no puede ser de verdad lo que él dijo. Barthes hablaba en francés y decía que apenas podía hablar un poco de inglés. Sin embargo, voy a seguirle la corriente. En ese sentido, hay desde el principio algo especulativo, y me atrevería a decir novelístico, en el proyecto de la traductora, sea cual sea el género de escritura que esté escribiendo. La traductora nos pide que sigamos la corriente al inglés del saludo de Joaquín, al inglés de la conferencia de Barthes, de forma bastante parecida o exactamente igual a cómo el autor de ficción nos pide que creamos en el lago apenas visible desde la estación. Ver, más que cuestionar las aguas grises, como los abetos en la orilla primero son tupidos y luego raros. Eso está al principio, de este pequeño arte de Kate Briggs, que es un libro bien sorprendente, debo decir, que fue recientemente editado en nuestro país por Roneo y cuyo traductor está aquí al otro lado de nuestro Zoom, el también escritor Rodrigo Olavarría. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, Antonella. Contento también con la publicación del libro. Es Sí, el un libro, esfuerzo bien grande que por fin dio fruto ya. sí, dio fruto en este libro muy bonito, además de tapa rosa, para quienes no nos están viendo, se lo describimos. Es un libro potente, con muchas notas de más de 300 páginas, además, en donde yo quiero partir inmediatamente haciendo ese como observación, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿a qué le interesa un libro de traducción que no sean los traductores, ¿no? Pero la manera en que escribe Kate Briggs es muy fascinante porque es casi como un diario, es un diario que está lleno de anécdotas, en algunos momentos juegas con la novela, pero sobre todo a mí me pareció súper apelativo. Está todo el rato hablándonos, ¿no? Y como generando complicidad con el lector o la lectora respecto a este Genera, ejercicio. genera bastantes complicidades porque por un lado, claro, para los traductores está el hecho de que ella se muestra también como una traductora y muestra su vulnerabilidad como tal. Por ejemplo, te diste cuenta cuando habla de cuando hace una conferencia y tiene que mencionar a Roland Barthes, que nosotros le decimos Roland Barthes, pero ella como inglesa, cuando tiene que pronunciar Barthes, Claro. se estupe, se asusta, así como me pasó recién, en el momento previo a pronunciar su nombre. Entonces, ese tipo de vulnerabilidades que ella plantea, como autora, como académica, como traductora, como mujer, aparecen todas en el libro y son inspiradoras también para, no sé, para cualquier persona incluso que pueda sentir un poco de, ¿cómo se llama eso? Síndrome del impostor. ¿Mm? Es un libro precioso para Sí, mí. es un libro muy bonito y además insisto con la idea que, claro, probablemente el primer interés sea para los traductores, o traductoras, para los estudiantes de lingüística, para los estudiantes de literatura, pero a mí me pasa que no soy nada de eso, soy una simple lectora, Mm. y me pareció muy bonito el juego que ella hace también como lectora, que es el primer lugar de donde parte. Estoy súper de acuerdo, Antonella, porque eso es precisamente para mí el punto, como ella se plantea primero como lectora y como una lectora, por ejemplo, que defiende la traducción de la primera traductora, el trabajo de traducción de la primera traductora de Thomas Mann, por ejemplo, eh, o también como su propia experiencia de lectura de las conferencias de Barthes. Entonces, sí, el primer punto es revelar qué nos ocurre a nosotros como lectores cuando leemos una traducción. Y eso creo que tiene que ver con la experiencia de cualquier persona. Uh -huh. Aparte, su escritura es excepcional, no particularmente fácil de traducir tampoco. Me imagino, Entonces, me imagino. sí. De hecho, mientras lo leí yo paralelamente estoy leyendo Paraíso de Abdul Razak Gurnah, que ¿Ah? fue el Premio Nobel de Literatura del año pasado.
Ujú. que es un africano que vive en Londres, y yo estoy todo el rato pensando, y el libro está lleno de palabras, y además él también reflexiona sobre el swahili con el árabe, que están en la historia en que se cruzan, ¿no? Y pone palabras en el idioma original. Y yo pensaba, ¿y esto lo habrá escrito en inglés? ¿O lo escribió cómo? Claro, ¿Cómo fue el proceso? ¿Y cómo llega hasta mí leyéndolo en castellano, ¿no? Y pensaba también en tu trabajo, porque ella está todo el tiempo hablando de que ella está leyendo en inglés, pero nosotros claro. estamos leyendo tu traducción al castellano. Entonces, cuéntanos respecto a Sí. ese salto del salto. Yo hago eso, como, o sea, intenté en la traducción como mostrar, evidenciar cuando ella está pensando en inglés, y hay otros momentos cuando su pensar en inglés no se ajustaba a nuestro pensar en una autora que está escribiendo en inglés, que genera una serie de saltos, como digo, de muñecas rusas. Lo que yo hice fue a traducir esos ejemplos a español. Por ejemplo, hay casos como el de Robinson Crusoe, por ejemplo. Ella cita a Robinson Crusoe, y entonces yo no podía citar a Robinson Crusoe en inglés. Y sería raro que yo hubiese traducido especialmente para este libro ese fragmento de Robinson Crusoe. Entonces lo que tuve que hacer fue buscar ediciones de Robinson Crusoe para poder citarla. Entonces hice también un pequeño trabajo de homenaje a varios traductores. En el caso de Robinson Crusoe, yo sabía que Cortázar lo había traducido. Busqué, me compré la traducción de Cortázar de Robinson Crusoe, y descubrí que él no había traducido el párrafo que cita Kate Briggs. Entonces, eso me llevó a buscar otra traducción más, y encontré la de Ariel Magnus, que está publicada acá en Chile por UDP, y no por ninguna otra editorial, creo. Bueno, y ahí sí estaba. Entonces, incluí dentro del libro ese proceso, como mi búsqueda del fragmento que Cortázar no tradujo en otro libro, y entonces creo que eso le da también como otra dimensión, como una dimensión autoral a mi trabajo, que es algo que Kate y yo discutimos cuando empecé a trabajar en la traducción del libro. Uh -huh. Ella me pidió, de hecho, siéntete lo más libre que puedas. Ahora, es interesante porque aquí estamos hablando de la traducción de un libro sobre la traducción, Uh -huh. pero un poco lo que ella hace en este pequeño arte es invitarnos a reconocer que eso siempre está, y por eso escogí el párrafo que leí al principio, ¿no? Que lo pasamos por alto. Es como que asumimos que, es como pensaba yo, hace poco estaba hablando a propósito de la ópera Patagonia, con Uh Sebastián -huh. Errázuriz la semana pasada, y él decía como el desafío que había sido para él buscar sonoridad tehuelche para que los personajes de la historia, que son mujeres indígenas tehuelches, hablaran en una lengua que ya no existe. Y uno dice, y que Sí. luego que uno está tan acostumbrado a ver películas de romanos que hablan en inglés, por dar un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Sí, Y totalmente. O claro, sea, son series de convenciones que uno asume y arbitrariedades que uno asume al acercarse a una obra de arte. Como por ejemplo, en este caso, claro, unas sonoridades que tengan que ver con la Patagonia tendrían que ser, no sé qué, vientos, maderas, brisnas de hierba, cosas que te conviertan, te transporten hacia allá, pero la sonoridad de un lenguaje es completamente otra cosa. En el caso de la literatura es muy curioso que cuando uno abre un libro que está traducido, jamás su primer pensamiento es, ok, voy a pensar que esto fue escrito en ruso originalmente. Y uno no se imagina a una persona quemándose las pestañas eh, o atiborrándose de café por la mañana, eh, traduciendo ese fragmento o ese libro que está leyendo. Es el mismo tipo de pacto que se realiza cuando uno lee un libro y cree que, o sea, se hace creer a sí mismo que es una verdad. uh -huh. Ese pacto fictivo se realiza en varios niveles más. Se realiza ahí al nivel de la lengua y al nivel también de que no te están tomando el pelo.
¿Mm? Sí, y por eso es interesante cuando ella habla entonces de que cuando uno acepta ese pacto con el traductor o con la traductora en este caso, Ujú, uno acepta el mismo pacto que acepta en una ficción, ¿no? Y ahí ujú, aparece una pregunta que me parece interesante hacerte a ti, pensando que eres escritor y traductor, que ujú. es el ejercicio creativo que hace un traductor o una traductora cuando traduce tanto, en este caso, un ensayo, como cuando traduce ficción. Es como Claro. sabemos que la cultura está en la lengua y cuando hay entonces un trasvasije, hay cosas que Ujú. se pierden y hay cosas que se ganan, como siempre en cualquier trasvasije, ¿no? ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo se resuelve? A ver, yo creo que primero que todo, el traductor, la traductora, deben ser personas que se hayan entregado de una forma casi obsesiva y muy, o sea, promiscuamente a la lectura, ¿ya? Y también a la escritura, o sea, deben ser personas profundamente conocedoras de su lengua y de los sonidos que están en el habla también. Entonces, creo que pasa un poco por ahí. Si una traductora, un traductor pueden como captar el sonido de su época, pueden traducir y pueden perder muy poco. Ahora, la pérdida es inevitable. Y ahí se abre otra pregunta, que es como, ¿cuán presente debe estar una traductora o un traductor en su trabajo? Y ese nivel de presencia tiene que ver con su nivel de intervención, ¿ya? ¿Cuán protagonistas son? Por ejemplo, hay poetas que recrean completamente un poema y pueden perfectamente cortar el poema, el final del poema original y reemplazarlo por otro, escrito por ellos, y llamar a eso su traducción de, no sé, cualquier poeta. Bueno, por eso Entonces, en el caso de la poesía son muchos poetas que traducen a poetas, porque mm, pero también yo me imagino y pensando que otro libro que estoy leyendo ahora es un libro de psicología cuya traducción no me ha gustado mucho. bueno, Entonces eso yo es otro tema. Ujú, estaba pensando así como, no estoy segura que, no tengo acceso al original en inglés, pero entonces no estoy segura que esto es ujú. lo que quería decir, ¿no? Eh, y me imagino que ahí pasa también por este cruce, ¿no? O sea, la relación lector-lectora con el objeto libro traducido está mediado por la relación traductor-traductora con el autor, autora y ese Ujú. objeto. Pero son las dos cosas, autor, autora y objeto libro. Claro, Obra, de alguna manera, personalidad, tono, etcétera, época, como tú dices, y luego el libro mismo y la historia que me está contando en ese minuto. hay otras personas que intervienen. Está los editores, está los correctores de pruebas. Hay una serie de personas que también están entre el autor, el traductor y finalmente el lector. Entonces ahí, claro, ese trabajo colectivo también, claro, genera a veces una pequeña distorsión. Ahora, pero también pasa otra cosa. Si es un texto expositivo o académico, la traductora o el traductor están intentando, sobre todo, mantenerse apegados a los conceptos y a la exposición misma. Entonces ahí cambia un poco la manga que tiene como la persona que está traduciendo para intervenir. Entonces ahí suelen ser más apegados al sentido. Yo en este momento estoy traduciendo algo, unos textos académicos sobre literatura juvenil e infantil, eh, y claro, veo esa tensión. A mí ¿Sí? la tensión entre querer cambiar algo para aclararlo y tener que apegarme al lenguaje académico. Sino además pensando en que los saltos no son solamente, como tú dices, de lengua, también son epocales. Estaba pensando en este Mm trabajo que sacó, por ejemplo, recientemente La Pollera, con la traducción de Pinocho o de Peter Pan, que -hmm. son traducciones contemporáneas de los textos originales. Entonces hay como un doble salto, ¿no? ¿Cómo hago para que ese inglés o italiano, que no estoy segura que sea italiano, el de Pinocho, Claro, eh, entre a poder relacionarse con el público, en este caso latinoamericano, chileno, contemporáneo? Ahí hay un triple desafío.
totalmente, totalmente. Y claro, hay cosas que tienen que ver con la sensibilidad que están muy en juego. Em, por ejemplo, a ver, se me ocurre un caso extremo, pero por ejemplo, tú conoces la poesía como de la generación del 27, García Lorca, Gerardo Diego, Rafael Alberti, esos poetas españoles. Em, Hace poco leía una entrevista donde Perkin Ferrer, otro poeta español de los años 70, comenta cómo hoy no podemos entender el código en que le escribían ellos, que es un código en que la generación del 27, que eran, digamos, 12 poetas, de los cuales 9 eran gays, era una estética codificada gay, pero Mm, nosotros lo leemos cursimente eh, como una poesía sentimentaloide y todo, pero no leemos la ironía y el gusto por el kitsch que hay en ellos, que es un refinamiento que nosotros no tenemos, porque lo leemos como, comillas, una mariconada. claro, claro. No estaba pensando también mientras te escuchaba en las y los traductores del MB, o más contemporáneamente de Marcelo Leonard. ¿Cómo Exacto. hacen eso? Es muy, muy difícil, ¿no? Traducir Eh, a Lemebel para captar el nivel como de ironía que usa cuando usa una oración florida y llena de... Es como una pequeña, digamos, mariconería barroca. mm. ¿Cómo traducirla para que tenga esa gotita de ironía y maldad que le ponía Lemebel? Me imagino que debe ser muy difícil. Y además los chilenismos, o sea, es como, es de Ujú. época, es marica, en la reivindicación de lo marica, ¿no? Es neobarroca a morir. Bueno, ahí un solo ejemplo de la tremenda importancia que tienen traductores y traductoras, y ahí también el valor para reflexionar sobre eso y un montón de otras cosas que aparecen en este libro, este pequeño arte de Kate Briggs, que ha sido traducido para esta edición, sacado por Roneo Ediciones y apoyada además por el fondo del libro, por Rodrigo Olavarría, con quien hemos conversado esta mañana. Muchas gracias, Rodrigo, por tu tiempo con Radio Universidad de Chile. Un gusto, Antonella. Que esté muy bien. Que estés tú también muy bien. Nosotros vamos despidiendo el programa de hoy. Mañana a las 10 regresamos con un nuevo semáforo. Nos encontramos entonces.